Continuando con la parte de gastro, vamos a hablar de antieméticos, antidiarreicos y laxantes. Tengo entonces que el control principal o el estímulo principal para peristaltismo y para vaciamiento gástrico son plexos colinérgicos. Tengo acción del sistema parasimpático, receptores muscarínicos que responden a acetilcolina y a partir de ahí aumenta el peristaltismo del músculo liso de tracto gastrointestinal. Tengo entonces los plexos de Auerbach y de Meissner, que son del sistema parasimpático. Si tengo daño en esos plexos, va a disminuir el vaciamiento, va a disminuir el peristaltismo y eso, entre otras cosas, me puede alterar la absorción de medicamentos. Pacientes diabéticos hacen neuropatía, por esa neuropatía tienen daño de los plexos, tienen vaciamiento gástrico lento y en otros casos pueden tener vaciamiento gástrico acelerado. Generalmente es un vaciamiento lento. Enfermedad de Chagas. Tengo también compromiso de esos plexos mientéricos, daño, cambios en el vaciamiento de peristaltismo. Enfermedades infiltrativas, lo mismo, daño en los plexos, disminuye el vaciamiento más lento, disminuye el peristaltismo. Y también importante, medicamentos que sean anticolinérgicos, antagonistas de receptores muscarínicos. Antagonista bloquea el receptor. Si yo bloqueo los receptores asociados a los plexos, no tengo acción de la acetilcolina y el peristaltismo disminuye. Entonces, medicamentos, por ejemplo, como la iosina, la buscapina, medicamentos como la ranitidina, tienen efecto anticolinérgico y pueden disminuir el vaciamiento gástrico. También, en menor medida, pueden disminuir peristaltismo. Importante, cambios en la absorción de medicamentos. Recuerden, tengo un medicamento de forma sólida, llega al estómago, requiere una desintegración. Sólido a fragmentos, fragmentos a líquido. Esa forma sólida se tiene que partir y después tiene que pasar a líquido. Si yo cambio el vaciamiento, se modifica el proceso de desintegración, cambia la absorción. Ya está en líquido. Dependiendo del peristaltismo, tiempo de contacto con la superficie de absorción en el duodeno y en el intestino, y eso también modifica absorción. Antieméticos. Tengo entonces un estímulo periférico, puede ser activación de receptores en el intestino, receptores de serotonina, receptores muscarínicos de acetilcolina. Puedo tener una distensión del estómago o del intestino. Ese estímulo llega al sistema nervioso central, me activa receptores en el sistema nervioso central y al activar esos receptores se desencadena el reflejo del vómito. Esos receptores centrales están en el área postrema, en la zona quimio-receptora gatillo. Y los más importantes son receptores de dopamina tipo 2, D2, receptores de serotonina 5-HT3,
receptores cannabinoides CB1 y receptores muscarínicos que responden a acetilcolina. Por un lado, entonces, tengo la distensión de la mucosa o la activación de receptores periférica. Otros estímulos, por ejemplo, un efecto irritante directo en esa zona, activa el vómito, ejemplo, medicamentos de quimioterapia, o por ejemplo, los pacientes con vértigo o cinetosis. Hay una activación en la parte de oído interno, se transmite ese impulso hasta esta zona, quimiorreceptora gatillo, se activan esos receptores y se desencadena el vómito. ¿Qué van a hacer entonces la mayoría de antieméticos? Van a bloquear esos receptores. Unos antieméticos bloquean receptores de dopamina. Unos antieméticos bloquean receptores de serotonina. Y ya otros antieméticos antes, por ejemplo, activan receptores cannabinoides para controlar el vómito. Hay más receptores, también están los receptores más periféricos que central de neuroquininas. Unos medicamentos que se llaman areprepitan y fosaprepitan actúan en esos. Entonces yo bloqueo receptores, controlo el estímulo del vómito y ahí tengo el efecto antiemético. Puedo tener acción periférica, tracto gastrointestinal, o puedo tener acción central, o también un mecanismo combinado. Entonces, por ejemplo, la metoclopramida, que es uno de los que más se utiliza, tiene parte de acción periférica y parte de acción central. Ese actúa principalmente sobre receptores de dopamina. Otros medicamentos para indicaciones relacionadas con el vómito. Entonces, por ejemplo, medicamentos para manejo de vértigo o cinetosis pueden tener efecto anticolinérgico y eso puede ayudar un poquito con la parte del vómito. Entonces, la cetiricina, la difenhidramina, el dimenhidrinato, la prometacina. Les mencionaba los que actúan en receptores cannabinoides, entonces la nabilona también ayuda a controlar vómito. Esa se usa en pacientes que están con quimioterapia, que no responden a nada. También, por ejemplo, antipsicóticos. Algunos de esos medicamentos también tienen efecto anticolinérgico y antidopaminérgico. Entonces, por ejemplo, el haloperidol se usa a veces en pacientes con vómito por quimioterapia. Y en algunos casos los esteroides, principalmente también en quimioterapia, pueden disminuir inflamación, efecto como irritante de los medicamentos de quimioterapia y reducir también el vómito en algunos pacientes. Primer grupo, metoclopramida. Tiene efecto antidopaminérgico, bloquea receptores de dopamina tipo 2. ¿Dónde? Principalmente en el área postrema, zona quimiorreceptora gatillo. El otro efecto que tiene la metoclopramida es que puede generar liberación de acetilcolina y puede aumentar la actividad de receptores muscarínicos en tracto gastrointestinal, o sea, un efecto periférico. Entonces, ese efecto de liberar acetilcolina y estimular receptores muscarínicos se conoce como proquinético. Con ese efecto proquinético se aumenta el peristaltismo en tracto gastrointestinal.
Es efecto periférico porque es importante, con el vómito no tanto. El paciente que tenga diarrea fuera de vómito, cuando ustedes le formulen metoclopramida para manejo del vómito como antiemético, le puede aumentar la diarrea. Eso lo deben tener en cuenta. Efecto adicional de la metoclopramida, manejo de reflujo gastroesofágico.